Ya lo estoy grabando yo. ¿Sí? Sí, No, yo lo voy a grabar A también mí, por si a mí no luego, me deja por grabar. si acaso. por si luego lo puedo poner en YouTube o a ver si por si luego alguien no viene o cualquier cosa. Bueno, pues lo que os estaba comentando, el tema 9, funciones, tablas y gráficas, las funciones reales de variables reales. ¿Vale? La definición que tenemos, la definición formal, nos dice que una función real de variable real es una aplicación f que a cada valor de x de un conjunto que se llama dominio de f le hace corresponder un único valor coma y de otro conjunto que este se denomina recorrido o imagen de f. También se le denomina rango, ¿vale? Cosa muy importante, la parte más importante, esta. Un único valor y, es decir, que a cada x solamente le podemos asignar un único valor y, ¿vale? A x se le conoce como la variable independiente e y la variable y es la variable dependiente. Esto, y no viene en el libro, se expresa de la siguiente forma. Esta es una definición más formal. Esto es pues un poquito que cojáis la idea, tampoco hace falta que os lo aprendáis de memoria, pero realmente f es una función que va de los reales en los reales. Esto es el resumen de lo que hemos escrito. Y que a cada valor x que pertenece al dominio, el dominio siempre es el conjunto de partida y no tiene por qué ser todos los reales, ¿vale? Que a cada valor x le asigna un único y. Entonces lo que decimos nosotros es que f de x es igual a y. Es decir, que a través de la aplicación f a x le asignamos un único valor y. Luego f de x es igual a y. Y este es el resumen. Es una aplicación que va de los reales en los reales y que a cada x le asigna un y. ¿Vale? Bueno, no todo lo que hay por ahí es una función. Y ahora veremos cómo se puede saber gráficamente lo que es una función. Sí, nos vamos aquí al libro. Fijaros en esta gráfica, en esta asignación, que a cada grupo de alumnos le asigna caramelos. Esto no es una función. ¿Por qué no es una función? ¿Por qué esta asignación que hay aquí no es una función? Pues porque, mirad, caramelos, el número de caramelos sí que es un número real. 6, 5, 9, 5, 4. ¿Estos son números reales? Sí. Pero el nombre de Miguel, Lucía y Alejandro, Julia e Inés no son números reales. Entonces no es una función. ¿Vale?
No es una función de variable real. Sí que sería una función entre alumnos y caramelos, pero no sería una función de variable real. ¿Vale? De variable real tenemos que ir de los reales en los reales. Vamos a ver ahora el ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, vamos a ver cómo se... cómo es la función, ¿vale? Que expresa el cuadrado. A ver, dominio recorrido. Vale. Miraré ahora os pondré aquí un esquema que no viene aquí. Vale. Pues una función nos dice determina una función, perdón, determina una función que asigne a cada número su cuadrado incrementado en una unidad. No. ¿Cuál es la forma de escribirlo? Pues bien, es una función, ¿no? Esto es una función que va de los reales en los reales y que a cada valor de x le asigna un valor y. Y ese valor y, ¿a quién es igual? Pues lo que nos está diciendo. A cada número le asigna su cuadrado incrementado en una unidad. Es decir, a cada número le estamos asignando su cuadrado del número incrementado en una unidad. X, igual que en los problemas de ecuaciones, siempre se lee como número. A cada número le asigna el número al cuadrado incrementado en una unidad. Esto se puede escribir de varias formas, ¿eh? Se puede escribir como f de x igual a x cuadrado más 1 y también como y igual a x cuadrado más 1. Normalmente vosotros estáis acostumbrados a verlo de esta forma, ¿no? Las funciones yo creo que las habéis visto con la y más que con la f de x, ¿o no? Sí, sí. ¿Vale? Pero se puede escribir de las dos formas. O os lo podéis encontrar de la siguiente forma. Que pongan y es igual a f de x igual a x cuadrado más 1. Estas tres formas de escribirlo es la misma. Estás diciendo lo mismo. Es decir, que a x a través de f le asignas x al cuadrado más 1. Que y, que es la imagen de x, también es x al cuadrado más 1. O escribirlo así. Depende cómo nos interese. Pues lo escribiremos solamente con la y, solo con la f de x o con las dos. ¿Vale? Ahora mi objetivo es representarla. Si yo quiero representar esa función, ¿qué tengo que hacer? Darle valores. Darle valores. ¿Qué valores? Se hacía una tabla de valores, ¿no? Sí. X, sí. X, sí. Esa función, ¿qué nombre tiene? ¿Sabéis cómo se llamaba esa función? Ese tipo de funciones que estaban elevadas al cuadrado. Cuadráticas, ¿no? Ah. Fácil. ¿Y su dibujo qué era? Una parábola. Una parábola. Una parábola. ¿Os acordáis cómo sabíamos si la parábola era así con las ramas hacia arriba o si era con las ramas hacia abajo? Si es negativo o positivo. Muy bien, si el coeficiente del x cuadrado es negativo o positivo. Aquí es positivo, es más 1. Entonces la parábola tiene que ser así. ¿Y el vértice? ¿El vértice este, os acordáis cómo se calculaba? No. Menos b partido de 2. 2 por a. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Aquí está claro que el vértice, yo creo que es menos b que es menos 1, 0. El vértice está en el 0. Entonces, como yo sé, luego ya os lo explicaré con más detalle, pero como yo sé que el vértice está en el 0, pongo el 0 justo en medio de la tabla y le voy a dar valores hacia la derecha, 1, el 2 y el 3 a la x,
y hacia la izquierda el -1, el -2 y el -3. Y vamos a ir calculando los valores de y sustituyendo en la ecuación. Vamos a sustituir ahí. El más fácil es 0, ¿no? Si la x es 0, 0 al cuadrado, 0. Más 0. 1, la y vale 1. el otro. Si la x es 1, 1 al cuadrado, 1. Más 1, 2. 2. Con el 2, ¿cuánto daría? 5. 5. Y con el 3, 10. 10. Y hacia izquierda, como es una función simétrica, nos tiene que dar lo mismo. Está claro que al elevar un número negativo al cuadrado, te sale lo mismo que si fuese el positivo. ¿Vale? Bueno, y ahora hacemos la gráfica. Para hacer la gráfica, dibujamos nuestros ejes de coordenadas. ¿Vale? Este lo voy a dibujar más abajo porque, claro, esta función... Vale. Lo que os he dicho antes, no hace falta que, como tenéis hoja cuadriculada, no hace falta que le pongamos rayas a todo. 2, 3, 4, este sería el 5, ¿no? Es 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 10. ¿Vale? Bueno, ya vamos poniendo los puntos. Si la x es 0, la y vale 1, sería ese, ¿no? Si la x es 1, la y 2. 2. Si la x es 2, la y es 5, sería este de aquí. Y si la x es 3, la y sería 10. Y a izquierda exactamente igual. ¿No te valdría que te calculáramos la mitad y luego la otra mitad la hacemos por simetría? Sí, pero eso cuando sepas qué es el vértice. Esto ya lo veremos luego cuando volvamos a las ecuaciones cuadradas. ¿De acuerdo? Esto, como es un ejemplo, tampoco lo estoy explicando con mucho detalle. Vale. Entonces, aquí como ya los tenemos calculados, ¿no? Esa sería la gráfica y queda unirlo. Hay que unirlo a mano alzada. Entonces, pues, bueno, intentar que os quede lo mejor posible. Es un poco difícil. Vale. ¿Esto si tú lo subes a Papal lo podemos imprimir? Sí. En el enlace que tenéis, en el documento que mandé a los padres, hay un enlace abajo. Esto puedes coger y lo puedes imprimir. Pero te lo tenemos que presentar por nuestra letra, ¿no? Nuestra libreta. Ah, eso se lo puse a los de la ESO. Vosotros no hace falta. Ah, eso se dice. Hombre, vosotros ya lo que queráis. Yo qué sé, hay gente que le gusta tener sus apuntes. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿cuántas cosas nos han aparecido aquí? Una ecuación, nos ha aparecido una tabla de valores, nos ha aparecido una gráfica y nos ha aparecido un enunciado. Quiero que os quede muy clara una cosa, y es el siguiente esquema. Quiero que os quede muy claro, y es lo siguiente, que una función, es una relación entre dos variables, ¿vale? Esa función nos la pueden dar con un enunciado. Nos la pueden dar con una fórmula. O con una tabla de valores. O con una gráfica. Todas estas expresiones de la función son equivalentes. Me están dando la información de la función. Todas nos dan la misma función. Y entre ellas
podemos pasar de una a otra. Fijaros en el ejemplo que hemos puesto. El ejemplo. Una función que a cada número le asigna su cuadrado incrementado en una unidad. Eso es un enunciado. ¿Cuál es la fórmula? Y igual a x cuadrado más 1. Esa es la fórmula analítica. ¿Cuál es la tabla de valores? La que hemos completado. Y la gráfica. Entonces, la función tiene esas 4 características. Y todas, independientemente de la que hagamos, nos tiene que dar la misma función. Siempre está relacionada. ¿Vale? Gráficamente, se dice que una gráfica es función. No todo lo que ves por ahí dibujado es una función. Es decir, que si yo... Ahora lo borraré. Si yo cojo y dibujo el eje XY y dibujo esto no es una función. No todo lo que esté dibujado en forma de gráfica es una función. ¿Vale? Entonces, nota. ¿Cómo saber si una gráfica corresponde a una función? ¿Vale? Le hemos dicho cuando hemos puesto la definición, hemos dicho que una función era que a cada valor de x, ¿qué le correspondía? ¿Le corresponde el qué? Valor de y. Un único valor de y. Entonces, gráficamente, esto se corresponde con que al representar rectas verticales, todas las rectas solo cortan a la gráfica en un punto. Por ejemplo, fijaros, en la que acabamos de dibujar, que es y igual a x cuadrado más 1, si yo trazara una recta vertical, ¿dónde corta la gráfica? Solo hay en un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si la x es menos 2, la y ¿cuánto vale? 5. ¿Lo veis? Si yo trazara esta línea vertical, ¿en cuántos puntos corta la gráfica? En 1. En 1. Quiere decir que si la x es 1, la y es 2, ¿verdad? La y solo toma un único valor. Si aquí pusiéramos algún ejemplo más, esta gráfica, por ejemplo, que es una parábola, pero sobre el eje X, eso no es función. Porque si yo dibujo aquí una recta vertical, ¿en cuántos puntos corta? Esto no es función. ¿Vale? La que corta en 2 puntos. Si dibujo una recta de esta forma, que supone que nunca toca al eje X ni al eje Y, ¿eso sería una función? No. ¿No? Corta en un punto, en 1, en 1, en 1, Sí. en 1, en 1. Y aquí también solo corta en 1, ¿verdad? ¿Ves que solo corta en 1? Ujú.
Entonces, esto sí que es función. Y la regla es que tiene que cortar, es decir, que un punto X tiene asignado un punto Y y ya está. Sí, aquí si tú coges el X, solo corta un punto. Si tú coges el X, solo corta un punto. Esto es muy sencillo de entender, mira. Vamos a poner la que he puesto antes, que es una especie de S. Lo vas a entender con un ejemplo muy, muy sencillo. Esta no es función. ¿Por qué? Porque hemos dicho que al representar rectas verticales, todas, solo cortan en un punto. Fíjate, esta sí que cortaría solo en un punto, ¿verdad? Ujú. Y esta también. Pero esta de aquí cortaría en 3 puntos. Esa recta cortaría en 1, 2 y 3 puntos. Tú imagínate un ejemplo muy sencillo, que vayas a una frutería, ¿no? Una Sí. frutería y vayas a comprar manzanas y te digan que el kilo de manzana, el kilogramo de manzanas es a 1,50 euros el kilo. Es decir, tú estarías justamente aquí, en la X sería igual a 1,50, ¿no? Sí. Bueno, no lo he puesto bien, pero bueno. Para que lo entiendas más o menos. Tú puedes ser que una persona vaya a comprar 1,5 kilos de manzanas y le cobren 1,50. Luego que vaya otra persona y compre lo mismo y le cobren 2 euros. Y luego que vaya otra persona y compre la misma cantidad y le cobren 3. Claro. Es decir, para el mismo peso, para el mismo peso que te tienen que cobrar a los 3 que vais a comprar. Lo mismo. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, sí. Porque la función del coste, lo que tú pagarías es 1,50 euros por los kilos que compres, ¿no? Ujú. Si tú vas y compras 1,5 kilos, pues tendrás que pagar 2,25. No puede que llegue uno y pague 2,25, otro 3 y otro 5. Eso no es una función. Vale, vale. ¿De acuerdo? No tiene Sí. sentido. Bueno, vamos con el dominio. ¿Y cómo calcular el dominio? ¿Vale? ¿Qué? A ver, espera un momento. Bueno, el punto siguiente. Esto también lo deberíais de haber visto en cuarto, lo del dominio. Sí. ¿Y cómo calcularlo? Dominio y recorrido. Aquí ya lo vamos a poner un poco más formal. Vale. Sube un poco, por favor. Vamos a ver la definición. Definición. Se define el dominio de f de x como el conjunto de valores que puede tomar de valores que puede tomar la variable x para los que existe el correspondiente valor de y. De y, ¿vale? Y se va a representar mediante dom de f. Os pongo la definición formal matemática, que no viene aquí.
¿Vale? No hace falta que os la aprendáis, esto es más formal para que si os la ponen el año que viene os suene también. Es que el dominio de la función f es, las llaves se lee en matemáticas como el conjunto. El conjunto de los x que pertenecen a los reales, porque f va de los reales en los reales, sale que existe f de x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ujú. Bueno. ¿Y qué es el conjunto imagen? ¿Vale? Esto es el dominio. Y el conjunto imagen o recorrido, ¿vale? Se define el recorrido de f de x o el conjunto imagen de f de x como el conjunto de los valores que puede adoptar la variable y, ¿vale? Como el conjunto de los valores que puede adoptar la variable y. Y como imágenes de los valores que toma la variable x. ¿Vale? De la variable y como imágenes de los valores que toma la variable x. Esto se representa mediante recorrido, imagen, también rango en algunos libros aparece, ¿vale? Se representa mediante recorrido de f o imagen de f. Y ahora os pondré cómo se ve gráficamente. El recorrido de f de x. Algunos, pues seguramente, si no lo habéis visto el año pasado o no os acordáis, pues igual tenéis un poco más de dificultad de entender esto. En esta función, que os he puesto antes como ejemplo, ¿sabríais decirme quién es el dominio y quién es el recorrido? ¿A que no es tan fácil? Y luego es una tontería. De x menos 3 y 10. El Fijaros, recorrido. el recorrido es los valores que puede tomar la x. La x está aquí, ¿no? ¿Qué números puedo elevar al cuadrado? ¿Puedo elevar cualquier número al cuadrado? Sí. ¿Cuáles? ¿Puede elevar el 5? ¿El 5 lo puede elevar al cuadrado? Sí. ¿El menos 4 lo puede elevar al cuadrado? Sí. ¿El 3/4 lo puede elevar al cuadrado? ¿Y sumarle 1? ¿A que sí? ¿Y la raíz de 5 la puede elevar al cuadrado y sumarle 1? Entonces x puede ser cualquier número real. En este caso, Claro. el dominio de f de x es el conjunto de los reales. Cualquier número que es real, tú lo puedes elevar al cuadrado y te da 1. Ahora, en función de todos los valores que puede tomar la Sí. x, mirad, x lo puedes calcular, x lo puedes calcular, x lo puedes calcular. ¿Qué valores toma la y? Ahora la y es el conjunto, el recorrido, la imagen. ¿Qué valores puede tomar la y? La y puede ser menos 2,
Sí. Sí. ¿Sí? ¿Con qué valor de la X? No, no puede. ¿Podría ser que la Y me diera -2? No. ¿Hay algún valor que al cuadrado más 1 me dé -2? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo va a Porque dejar todo cualquier el rato cosa al positivo. cuadrado, ¿cómo es? positiva. ¿Positiva o negativa? Positiva. Positivo. Positiva. Y si algo positivo le sumas 1, tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, en este caso, el dominio de esta, el recorrido de esta función es desde 1 a más infinito. Desde la y puede tomar valores desde aquí hacia arriba. ¿Y la y cómo toma los valores? Esos los toma ahí. Ah, pero aquí la y toma 2 valores. Entonces, ¿esto funciona o no? Sí que puede darse que para 2 valores distintos de la x tengamos la misma y. Pero no al revés, ¿eh? Es decir, para que sea función, para un valor de x solo tenemos uno de la y. Bueno, os lo explico aquí gráficamente. Gráficamente, igual que hemos puesto antes, para saber gráficamente el dominio, hay que trazar líneas verticales y ver dónde corta al eje OX. Y para hacer el recorrido gráficamente, un conjunto imagen, hay que trazar líneas horizontales y ver dónde corta al eje OI. ¿Vale? El recorrido no lo he puesto, pero bueno, lo añado aquí. Lo añado aquí abajo. Vale. El recorrido, o INDF, yo le suelo llamar imagen, ¿vale? Es el conjunto de los is que pertenecen a R, tales que existe un X que pertenece al dominio de la función con f de X igual a Y. Es decir, el conjunto imagen son los valores que toma la Y. ¿Vale? Son los valores que toma la Y. Pero siempre que el valor de X esté en el dominio. Si no está en el dominio, no tiene sentido. ¿Vale? Vale. Gráficamente. Vale. No sé si hay alguno. No tengo el acceso a las... No sé dónde tengo guardado lo de cargas, bachillerato. Luego me lo descargaré otra vez. Es que lo que yo no tengo acceso es al libro de ejercicios. Entonces lo que sí que puedo abrir es las soluciones. Tengo yo aquí acceso, creo. Vale. Bueno. Y analíticamente, y con esto ya más o menos vamos a terminar, lo de gráficamente, luego a ver si lo vemos en algún ejercicio. Analíticamente. Vale. Dependiendo del tipo de función. Si es una función polinómica. Bueno, analizar. Esto es el dominio. Vale. Analizar el dominio a través de la ecuación. Pues yo he puesto analíticamente. Es que no es lo mismo, ¿vale? Porque es que solo vamos a ver el dominio. Joder. Para que quede claro que es el dominio. Ahora te corran. Vale, si la función es polinómica,
el dominio de un polinomio es todo R. Muy sencillo. Yo si tengo una función f de x igual a x cuadrado menos 3x más 5, ¿x puede tomar todos los valores? Lo que os he dicho antes, ¿puedo coger 5, elevarlo al cuadrado y 3 multiplicarlo por 5? Sí. ¿A que sí? ¿Y sumarlo? Sí. También. Sí. O sea que siempre lo puedo hacer. Con 7, con raíz de 5, con raíces, da igual. Ponga lo que ponga en la x, lo puedo calcular. Entonces, siempre todos los reales. Si la función en lugar de ser polinómica es una función racional, cuando hablo de función racional, quiero decir que la función f de x es un polinomio p de x entre un polinomio q de x. ¿Se puede hacer siempre la división? Sí, ¿no? ¿Se puede hacer siempre la división de cualquier número? Sí. 3 se puede dividir entre 7, Sí. raíz de 7 se puede dividir entre raíz de 2, ¿sí? 0 se puede dividir entre 4, No, ¿no? no sé. Sí. 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 ¿Sí? Calculadora, a ver. 0 caramelos entre 4 personas, ¿a cuántos caramelos le toca a cada persona? Pues hacer. 0. Pero, 0. Dividir es agrupar, ¿no? claro, 0. ¿Y 4 Cero. entre 0? Cero. 0 también, ¿no? Cero. 4 caramelos entre 0 personas, pero. Ah, no. Cero. No, eso no, no, eso no se puede. Ah, No no, se puede. 4. No se puede. Esto es fácil. 4, hacer la división con la calculadora, a ver qué dice la calculadora. No hay personas para caramelos. Todo para Error, ti. no hay personas. No Dice se puede error. dividir. No se Te los puede queda- dividir. Te los No, quedas. es delicioso. Aquí no Muchas gracias. se puede dividir entre 0. Entonces, aquí el dominio, ¿vale? El dominio de la función es el conjunto de todos los números reales tales que q de x es distinto de 0. Porque si el denominador es 0, no se puede. ¿Cómo se resuelve? Pues muy sencillo. Cogemos la función, vemos donde el denominador es 0 y ese punto lo quitamos del dominio. ¿Vale? Aquí hemos puesto el ejemplo. Entonces, si definimos f de x igual a 1 partido de x menos 2, lo que hacemos es, veamos dónde se anula el denominador. Porque claro, no puede ser que el denominador sea 0. ¿Cuándo x menos 2 es igual a 0? Cuando la x a quién es igual. A menos A dos. 2. Ah, no, a 2. A 2. El 2 que está restando pasa sumando. Entonces, ¿puedo poner aquí un 2? No puedo poner un 2 porque sería 1 entre 0 que me daría error, ¿no? Entonces, ¿qué valores puede tomar la x? El dominio de f de x son todos los reales menos el 2. Y si lo ponemos en forma de intervalos, desde menos infinito hasta 2 abierto, unión desde 2 a más infinito abierto. Esto lo vimos en los intervalos. Claro que sí, claro que sí. Sí, es obvio, ¿eh? Seguro. El 2 no puede estar en la x. Por eso lo pongo abierto. O a todos los reales le quito el 2. Es la forma de escribir. Porque los reales, hombre, si hacéis la representación, que esto ahora lo borro, esto es el conjunto de los reales, ¿no? Si esto es el 0, el 1 y el 2, pues el 2 lo tengo que quitar. ¿Cómo se quita? Dejándolo hueco y escribiendo todos los demás. Por eso es esta parte desde menos infinito hasta 2 y esta parte es desde 2 hasta más infinito, sin coger el 2. 2. Muy bien.
¿Cuánto queda? Son y 13 hasta 25. Vale, y bueno, esto, el racional, y es que ya nos queda poquito tiempo, lo vamos a hacer el próximo día. Vale, decidme vosotros ahora un ejercicio y ya mañana continuamos con las otras. ¿Vale? Calcula el dominio. Voy. De f de x, me lo voy a poner allí. F de x igual a 5x más 10 partido de x cuadrado menos 5x más 6. Venga. Os dejo 2 minutillos y me vais diciendo las respuestas, a ver. Fácil. Facilísimo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Igual que hemos hecho antes. Veamos dónde se anula el denominador. Y una vez que tienes dónde se anula el denominador, ese punto lo quitas de los reales, se lo quitas. Venga. O sea que aquí tendríamos que resolver lo que hay en el denominador. Sí. Ahí va. ¿Qué habéis igualado? ¿El 5x más 10 lo habéis igualado a 0? Sí. Por eso he puesto un polinomio en el numerador. Listillo. Es un listillo. Qué pillo. Lo he puesto en el numerador, he puesto un polinomio, digo, a ver si alguno picabais y lo igualabais a 0 el numerador. Y seguro que alguno de vosotros lo ha igualado. Estoy seguro. Yo. Y yo, Sí. Yo, sí, dice, ¿quién iba a ser? Sí, no. ¿Y qué pone? Veamos dónde se anula el denominador. Porque Claro, os claro. lo he dicho antes. 0, claro, ahora sí, ¿no? 0 entre 4, ¿a que 0 entre 4 sí queda 0? Sí. El numerador puede ser 0. Lo que no puedo hacer es 4 entre 0, que eso es lo que da error. Yo. Eso os va a dar error un par de semanas. Ya a partir dentro de 2 o 3 semanas ya vais a saber lo que es. ¿Eh? ¿Cómo? Nada, eso es que es una asíntota vertical y algo entre 0 es infinito. Es Ahí un va. límite también. ¿Cómo? Pero bueno, no os preocupéis. Poco a poco. ¿Lo habéis resuelto ya? No. Estoy en ello. Casi. El listo aquí. Veamos dónde No te pases. se anula el denominador. José Miguel, ¿da 3 Sí. y 2? Sí, Vale. eso da la solución. Entonces, tú tienes que x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Pero. Solo se anula el denominador. Y esto ya lo resolvéis como queráis. Pues si lo hacéis con la fórmula, menos fórmula b, Pero cuando tengo las dos soluciones, ¿qué hago? Pues me ha salido, ¿eh? quitarlas. No lo entiendo. 4 por ¿Qué te ha 1, salido? Me ha salido, ¿eh? 5 más menos la raíz cuadrada de 25. Ay, que me voy yo. Es un 2. Perdón, 2 por a.
es igual a 5 más menos la raíz cuadrada de 25 menos 24 partido de 2. 5 más menos la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces nos saldría que la x1 es 5 más 1 entre 2. 6 entre 2 igual a 3, ¿no? Y que la x2, ¿cuánto da? Pues 5 menos 1 entre 2. 4 entre 2 igual a 2. 2. Me da. estos A mí dos también, ¿eh? puntos, el 3 y el 2, ¿qué hacen? Que esto de aquí abajo valga ¿cuánto? 0. 0. Entonces, el 2 y el 3, ¿qué pasa? ¿Que pueden estar en el dominio o no pueden estar? No puede. No. No pueden estar. Pues entonces, ¿No pueden estar por qué? porque son los que anulan. Siempre es así. Siempre. En las racionales siempre es así. Entonces, el dominio es los reales menos el punto 2 y el punto 3. Y en forma de intervalos, ¿cómo se escribiría? Hay que quitar el 3 y el 2, los quitamos de los reales. A los reales le quito esos dos puntos. Pues de menos infinito a 2. Desde menos infinito abierto a 2 abierto, unión 3 abierto más de, infinito. 2 de 2 más infinito. a 3, Hostia. Y de 3. unión de 3 Más infinito. a más infinito. Lo que hemos hecho es lo mismo que antes. Amazing. En la recta real, ¿vale? Que es esta, y teníamos el 0, y tenemos aquí el 2 y el 3, ¿no? Pues hemos dejado el 2, lo hemos quitado, el 3 lo hemos quitado, y ya es esos intervalos, esos tres intervalos. ¿Y cuándo se ponía el paréntesis abierto o cerrado? Que no me acuerdo. El paréntesis abierto es cuando no se coge. ¿Y cómo sabes si se coge o no se coge? Porque, mira, menos. ¿Menos qué? ¿Quitar o añadir? Quitar. Quitar. Entonces, le estás quitando a los reales, le estás quitando el 2 y el 3. Le quitas el 2 y el 3. Entonces, ¿el 2 y el 3 están o no están? No. Abierto. Eso siempre, ¿no? Sí. Porque al infinito siempre vamos hacia más, hacia menos y hacia más. Igual que hemos hecho antes. Aquí. Aquí que hemos quitado el 2. El que anula es el 2, pues quito el 2. Os voy a dejar el dibujo porque así igual lo entendéis Pero, mejor. entonces, si fuese positivo, estaría cerrado. No. ¿Cómo que Es que no? nunca va a ser positivo, creo. Nunca va. Vamos a ver, puede ser negativo también. Siempre está abierto. Sí. Siempre está abierto. El punto el punto que anula, ese siempre hay que quitarlo. Ah, vale. Aquí el 2 se quita y todo lo demás se deja. Que si hubiéramos puesto otra ecuación, si se hubiera puesto otra, por ejemplo, podría haberse anulado, en lugar de en el 2 o en el 3, se podría haber anulado aquí, en el menos 3 y en el 1. Pero la solución seguiría siendo igual. Quito el menos 3. No os penséis que solo puede anularse en positivos. Esta sería desde menos infinito hasta menos 3, unión desde menos 3 hasta 1, unión desde 1 hasta más infinito. ¿Qué ecuación tiene como soluciones menos 3 y 1? Pues x más 3 por x menos 1. Si hubiera sido una función de este tipo, p de x lo que sea, y aquí hubiera sido x más 3 por x menos 1, que es x al cuadrado, 3x más 2x menos 3, el dominio habría sido este. Luego, si queréis, lo hacéis. ¿Vale? Que esos son los reales menos el menos 3, quitas el menos 3 y el menos 1. No entendáis este menos como una resta. No hagáis, que luego la liáis. No penséis que es menos 2
y menos 3. No es una resta. Este Vale. menos significa quitar. Porque no venga alguien ahora y diga, en los reales menos el menos 3, menos por menos, más. No. Hombre, Bueno, hombre no, por si acaso. El menos delante significa que el menos 3 y el 1, que el menos 3 y el 1 los quitas. vale. Y te queda todo lo demás. Vale. ¿Vale? Bueno, pues ya está por hoy. Por hoy ya está bien. Mañana veremos, por si le queréis echar un vistazo, Ahora educación física. la de los radicales. Os recomiendo. ¿Vale? Revisar las inecuaciones. Radicales. ¿Vale? Os recomiendo revisar las inecuaciones. Veremos las de radicales y logaritmos. Ay, Bueno. madre. Pero lo Vale, mismo, se El tipo. resuelven con inecuaciones. Así es que para mañana, si tenéis un rato, esta tarde, como no os vais a ir por ahí, No, tranquilo. No, Tranquilo, déjanos aquí. Me daré una Tranquilo, vuelta, sí. me daré una vuelta por la terraza. Sí, como está grande. Ya Está la merendar cosa buena. a la cocina. ¿Por qué en la unión, por cierto, por qué en la unión pones 2 y Ya la 3? educación física, tú, qué pereza. ¿el qué? Chaval. En la unión pongo el 2 y el 3. Coreografía, nene. Sí, ¿por qué pones el 2 y el 3 en la unión? Porque hay que ponerlo, porque lo que pasa tú al ponerlo, porque tienes que llegar hasta el 2, pero sin cogerlo. Al ser abierto, sin cogerlo. Ah, vale. O sea, solo Entonces, lo al cogerías si ponerlo fuera así, cerrado. significa que no lo coges. Si lo pusieras con corchete, sí lo estarías cogiendo. O sea, que tú ahí estás expresando el hueco que hay entre el 2 y el 3 solo. Claro. Vale. ¿Por qué? Porque como no llegas al 2 y aquí estás por la izquierda, te estás aproximando por la izquierda, esto puede ser 1,9 o 1,99. Es decir, estás Ya. llegando hasta el 2 pero por la izquierda. Y aquí al cogerlo por la derecha estás en el 2,1 o en el 2,01, ¿vale? Pero nunca llegas a coger el 2. El 2, fuera. Vale. ¿Vale? Buenísimo. Entendido. Bueno, pues... Oye,